ser su hermano y hermanos. En este momento les invito a que abran la Biblia en el libro de los Salmos y busquen el Salmo 130. Salmo 130. Lo voy a leer, hermanos, y les invito a que ustedes con su vista me sigan en la lectura de estos versículos. Salmo 130. Dice la palabra de Dios: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El pueblo de Israel, hermanos, fue enseñado por Dios de que el pecado tiene un castigo y el pecado se paga con derramamiento de sangre. Por eso es que vemos que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para pedir perdón, ¿verdad? Y de esta manera, cuando se derramaba la sangre de un animal, ¿verdad?, un borrego, un becerro, de esta manera ellos recordaban el costo de su pecado. En otras palabras, el pecado no pasaba de manera impune. El Dios, porque es un Dios justo, es un Dios de amor, pero en su justicia nuestro Dios tiene que castigar el pasado. Tiene que castigar el pecado. Él no va a dejar ningún pecado sin ser castigado. Y para eso es que vemos que existe un juicio final. Hay muchas personas, hermanos, que en este mundo, aunque tenemos autoridades, sistemas de justicia, hay personas que no pagan por sus delitos y no pagan por sus pecados. Y se escapan. Pero, hermanos, nadie se va a escapar del juicio de nuestro Dios. Y en esto, hermanos, que nosotros nos damos cuenta, Dios le enseñó a su pueblo de que el pecado tenía unas consecuencias. Y por eso Dios levantó a Aarón y a su familia para que a través de su sacerdocio, después de que Moisés, ¿verdad?, sacó al pueblo de Egipto, ellos, ¿verdad?, llevaran este sacerdocio en el cual ellos intercedían como sacerdotes entre el pueblo y Dios y ofrecían sacrificios por el pecado. Una persona que había pecado iba ante el sacerdote y llevaba una ovejita. Un sacerdote ponía una mano sobre la ovejita y la otra mano sobre la persona que iba a pagar por su pecado y ofrecía esta ofrenda. Y después se mataba esta ovejita y se ofrecía como sacrificio por el perdón que esta persona había cometido. Entonces el pueblo de Dios, los judíos, aprendían que su pecado tenía una consecuencia y tenía que ser castigado de alguna manera, y esto les traía pérdida a la vida de ellos. Como pueblo, como nación, tenían una vez al año que hacían la fiesta del Yom Kippur, donde se recordaban, ¿verdad?, que tenían que ofrecer como pueblo un sacrificio para el perdón de todos ellos como pueblo. Y así fue pasando en el Antiguo Testamento hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo y se ofreció en la cruz del Calvario una vez para siempre como el sacrificio perfecto para pagar por los pecados de todos nosotros. Así es que, hermanos, de esta manera nosotros los seres humanos nos damos cuenta de que Dios existe, que Dios creó los cielos y la tierra, que Él cuida su creación y que Dios se nos ha revelado a nosotros a través de su palabra y primordialmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos que somos pecadores y que ese pecado tiene que ser castigado. En el Nuevo Testamento nos enseña que la paga del pecado es muerte, ya no de un animalito, sino la muerte espiritual de nuestra vida, la cual consiste que si morimos en nuestros pecados, viviremos toda la eternidad separados de Dios en el lago de fuego, lo que conocemos como infierno, porque el infierno es un lugar literal que existe, donde será el lloro y crujir de dientes, donde las personas sentirán un tormento físico por las llamas, donde sentirán un dolor emocional porque recordarán quiénes son, lo que fue su vida, pero también será un castigo del cual no podrán salir y no terminará. Y lo más grave de todo, como yo lo veo, es de que en ese lugar no está Dios.
Dios está en todo lugar, pero algo que supera nuestra mente, hermanos, en el infierno. Ahí las personas podrán clamar a Dios, pero no serán escuchados por Dios. En este mundo, hermanos, cuando un pecador clama a Dios y pide perdón, Dios lo escucha y Dios lo puede perdonar. Cuando un cristiano, hermanos, clama a Dios, Dios lo escucha. Y mire que en este mundo hay tanta maldad, hay tantas cosas que pasan. Imagínense si no existiera Dios, si no tuviéramos a quién clamar, hermanos, este lugar sería horrible. Pero gracias porque nuestro Dios es real. Porque clamamos a Él como creyentes y nos contesta. Porque un pecador que no conoce a Dios, cuando se arrepiente y decide y cree en Jesucristo, que Cristo es Dios, y clama por el perdón, Dios le perdona y hace de esta persona una nueva criatura. Dios escucha. Pero en el infierno, hermanos, todo clamor que hagan ahí, Dios no contestará. Así es que, hermanos, el pueblo de Israel tenía que aprender, hermanos, de que su pecado tenía consecuencias. Y tenían que saber de la importancia del arrepentimiento genuino. Dios estableció esto porque quería que tuvieran un arrepentimiento genuino, que entendieran que costaba su pecado. Y por eso vemos, hermanos, que en este Salmo 130, hermanos, vemos aún, no se nos dice quién, ¿verdad?, escribió este Salmo, pero vemos, hermanos, que es un salmo, hermanos, un cántico, una oración, con un genuino arrepentimiento en el cual está clamando a Dios por perdón. Porque, hermanos, la culpabilidad, hermanos, tiene efectos graves en la vida de todo ser humano. Le afecta tanto físicamente como emocionalmente y espiritualmente, lo mantiene alejado de Dios. Si no ha creído en Jesucristo, no tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y si un cristiano peca, rompe su comunión con Dios. Ahí hay un efecto espiritual. Así es que, hermanos, aquí vemos, hermanos, que es importante entender que la culpabilidad solamente encuentra alivio en el perdón que Dios da. Porque Dios tiene autoridad para perdonar. Y nosotros, los seres humanos, si no hemos puesto en Cristo nuestra fe para salvación, tenemos que entender y reconocer que Dios es el creador de los cielos y la tierra, que Dios es un Dios que llevará a juicio a todas las personas. Y como Él es Dios, juez justo, santo y poderoso, Él es el que tiene autoridad para perdonar pecados. Es algo que los fariseos le reclamaban a Cristo. Le decían, ¿y de dónde, quién se cree que es para tener autoridad para perdonar pecados? Y ellos decían, solo Dios puede perdonar pecados. Y Cristo les dijo, a ver, ¿qué es más fácil decir a la persona? En este caso tenía un paralítico. Decirle al paralítico, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y Cristo dijo, para que vean que Él era el Hijo de Dios, le dijo primero al paralítico, tus pecados son perdonados. Y después le dijo que él se levantara y se fuera. Así es que, hermanos, nosotros vemos, hermanos, que Cristo tiene autoridad, Dios tiene autoridad. Y para nosotros encontrar alivio, hermanos, a la culpabilidad, al dolor que deja el pecado en nuestra vida, hermanos, tenemos que reconocer que en Dios hay perdón. Y ese es el título del mensaje. En Dios hay perdón. Dios tiene la autoridad para perdonar. Y el único perdón válido, hermanos, que encontramos es el de nuestro Dios. Cuando nosotros pecamos, hermanos, los psicólogos dicen, es que tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Porque el ser humano se da cuenta de que cuando una persona hace algo malo, va a despertar en él emociones de culpabilidad, de tristeza, y puede llevarlo a una profunda depresión. Y si no se perdona, puede llevar esa profunda depresión a tratar de hacerse daño a sí mismo. Tal vez no directamente, pero pueden incurrir para aliviar ese dolor en drogadicción, en vicios, ¿verdad? Para tratar de escapar del dolor de la culpabilidad. Y ahí vemos, hermanos, que los psicólogos tratan la culpa de esta manera, diciendo, te tienes que perdonar. Pero, hermanos, quien tiene la autoridad para perdonar es Dios. Todo pecado, todo maldad que hace el hombre, a quien tiene que ir a pedir perdón es a Dios. Toda persona que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, no lo tiene en su corazón, tiene un problema con Dios, porque Dios es un Dios
justo y Dios va a castigar el pecado. Por eso cuando un pecador reconoce sus pecados, puede ir a Dios y pedirle perdón, decirle: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, quiero que entre en mi vida porque yo quiero tu perdón, Señor, quiero ser perdonado por ti. Y cuando Dios ve un arrepentimiento genuino, Dios perdona porque Él tiene autoridad. Y después de que Dios perdona, que uno ha arreglado esa relación con Dios, hermanos, Dios nos perdona, Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra nos lleva a entender que todos nuestros pecados han sido perdonados. Es como de esta manera, hermanos. Los seres humanos a veces queremos ganarnos el perdón, pero si nos ganamos el perdón, hermanos, el perdón no se puede ganar. El perdón, hermanos, es un regalo que nos da Dios. Y cuando pedimos perdón a las personas, hermanos, si una persona dice: yo que se gane mi perdón, está mal. Porque si se ganó tu perdón, entonces tú no lo estás perdonando, lo estás castigando. Si lo estás poniendo a hacer algo para que tú le puedas decir que lo perdonas. Y tal vez en el fondo de tu corazón no has perdonado. Porque si dejaste que esa persona sufriera, se sintiera mal por su pecado y que se esforzara para que se humillara delante de ti para alcanzar tu perdón, es muy probable que tú no has perdonado. El perdón es un regalo que se da en base a misericordia y a gracia. ¿Cómo sabemos esto? Porque esta es la manera que Dios perdona. Nadie puede ganarse el perdón de Dios. Como de igual manera, hermanos, ninguna persona puede trabajar para ganarse el perdón de otra persona, como tampoco otro ser humano puede decirle: gánate mi perdón. Está mal. El perdón, cuando una persona perdona, es algo que da voluntariamente, no basado en el mérito de la otra persona, basado en la actitud del corazón y sobre todo de entender que así como Dios le ha perdonado a él de pura gracia, él también tiene que perdonar a las demás personas de pura gracia. Y ahí, hermanos, hay gran sanidad emocional y espiritual. Y para esto, hermanos, vamos a ver cómo el pueblo de Dios, hermanos, en este salmo, logra hacer suyo el perdón de Dios. Ellos cantaban estas oraciones y les llevaba, hermanos, para tener su comunión con Dios en el tiempo de adoración. Y muchas veces que nosotros adoramos a Dios, hermanos, tenemos que reconocer nuestro pecado. Dirá: no, yo ya soy salvo, ya soy creyente, No, hermanos, si hemos pecado a Dios, tenemos que ir a Dios a pedir perdón y humillarnos delante de Él. Ahora, a veces nos pasa que arrastramos con la memoria de pecados que cometimos en el pasado, y toma mucho tiempo en que nosotros logremos estar en paz con nuestra historia pasada, porque no logramos aliviar la culpabilidad de nuestro pecado que nos ha dejado. Y para eso, hermanos, lo primero que tenemos que entender como cristianos es que Dios tiene la autoridad para perdonar. Dios tiene la autoridad. A veces nosotros, hermanos, es como cuando vamos a un restaurante con una amistad. Y vamos, hermanos, y vamos a comer, estamos sentados a la mesa, pedimos la comida. Y ya cuando nos vamos, ¿verdad? Pues a lo mejor vamos a decir: bueno, yo quiero pagar la cuenta de la otra persona. O a veces decimos: bueno, pues cada quien que pague lo suyo, para no sentirse tan mal. Pero si la otra persona le sorprende a uno, le dice: mira, no te preocupes, yo voy a pagar todo. Y uno dice: no, pero es que yo no quiero que me pague, yo puedo pagármelo, yo quiero pagármelo a mí mismo. Y a veces ese deseo de querer decir: mira, no, yo puedo pagármelo, yo no necesito que la otra persona me pague. Mira, se requiere humildad. Mira, si la otra persona está diciendo que te va a pagar, acepta ese regalo. Pero a veces nos pasa de igual manera, hermanos, a nosotros los creyentes. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, hermanos, Dios nos perdona. Y ese es el perdón que vale. Porque la autoridad para perdonar en este mundo, hermanos, es Dios. Mira lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Y 2.
De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El salmista comienza, hermanos, de esta manera, diciendo que de lo profundo de su ser clamaba a nuestro Dios. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Estaba, hermanos, clamando desde lo más profundo de su arrepentimiento. Cuando nosotros, hermanos, somos confrontados a nuestra realidad de nuestro pecado, que nosotros, porque cuando pecamos, hermanos, estamos enajenados. El pecado nos ha engañado en nuestra mente o nos hemos engañado a nosotros mismos. Nos concentramos en el beneficio inmediato que nos da ese placer, pero no vemos a largo plazo lo que trae ese pecado, que nos puede llevar a romper una relación con una persona porque la herimos, y que después nos damos cuenta que esa relación que perdemos nos hace perder nuestra relación con Dios, nos hace perder muchas cosas tal vez en nuestro contorno. Y hay gente que se arrepiente, se siente mal, pero porque las pérdidas que tiene. Pero hermanos, cuando un arrepentimiento genuino, hermanos, siente una gran vergüenza ante Dios, porque sabe que le ha fallado. Y aquí el salmista está diciendo que de lo profundo de su alma, de esta parte intangible de nosotros, hermanos, donde está nuestra mente, nuestra conciencia, hermanos, ¿verdad? Nuestra voluntad, eso se ve dañado. Nos sentimos muy mal, porque reconocemos nuestro mal proceder, reconocemos nuestro error, y cuando realmente lo reconocemos, se produce en nosotros un gran remordimiento, una gran culpabilidad que necesita encontrar alivio en un perdón. Y podemos decir, yo me perdono, pero aunque nos digamos que nos perdonamos, hermanos, si no hemos pedido perdón a Dios, hermanos, solo estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos y enajenarnos, hermanos, a la realidad de lo que hemos hecho. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que, hermanos, tener la esperanza en Dios para que nosotros, hermanos, sepamos, hermanos, que Él puede escucharnos. Ahí en este versículo 2 dice la palabra: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Dios, hermanos, escucha al corazón afligido por el pecado. El Salmo 51 del rey David, hermanos, él decía, delante de mí está mi pecado. Cuando usa esta frase, que delante de él estaba su pecado, está hablando, hermanos, de su conciencia. O sea, cuando nosotros cometemos una acción, queda en el pasado. La vida siempre va adelante, pero cuando él dice que está siempre delante de él su pecado, hermanos, se está refiriendo que ese hecho que él había cometido estaba presente en todo momento en su mente. Ese es el daño que causa el pecado, hermanos. Nos hace que nos duela nuestra mente, hace que nos duela nuestra voluntad, nuestra conciencia, y se ve afectada. Y es ahí en esa parte interna de nosotros, hermanos, donde clamamos a Dios en arrepentimiento. Y ahí, hermanos, es donde nosotros necesitamos encontrar ese alivio. Y ese alivio, hermanos, viene a nuestra vida cuando confiamos, hermanos, en que Dios tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. En el versículo 3, hermanos, del Salmo 130 dice, o sea, en otras palabras, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Aquí, hermanos, nosotros nos tenemos que dar cuenta, hermanos, que si no fuera por la misericordia de Dios, nadie podría estar frente a nuestro Dios. Dice el salmista: Jehová, si tú, en este versículo 3 dice, si el Señor se pusiera a ser juicioso, no dejara pasar, no dejar pasar, sino que si Dios se pone a observar solamente con manera de juicio los pecados de la persona, nadie, hermanos, va a poder quedar parado. Si Dios dice, voy a buscar a la persona que sea justa, y nada más voy a dejar delante de mi presencia a las personas que por sus propias obras, por su propia vida, sean justas delante de mí. Si Dios dijera algo así, hermanos, todos quedamos descartados. La única manera, hermanos, que podemos estar delante de Dios, hermanos, es por su misericordia. Yo puedo estar delante de Dios, hermanos, orar a Dios, yo puedo predicar la palabra de Dios, yo puedo servir a Dios en la iglesia, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios. Y es algo, hermanos, que como creyentes no tenemos que olvidar. Porque, hermanos, si no fuera por su misericordia, hermanos, nosotros, hermanos, estaríamos consumidos por Dios. Seguimos vivos,
seguimos teniendo oportunidades para seguir adelante, gracias a Dios, hermanos, porque Él es grande en misericordia. Algo, hermanos, que a veces, hermanos, los seres humanos no podemos ser con las otras personas. Por eso Cristo, Dios en el Nuevo Testamento nos dice, hermanos, que así como Él nos perdona, nosotros debemos perdonar. ¿Y por qué lo dice de esta manera el texto sagrado? Porque sabe, hermanos, que si no tuviéramos ese mandato de parte de Dios, hermanos, no perdonábamos, aún como siendo cristianos. Porque si siendo cristianos nos cuesta mucho trabajo perdonar, hermanos. Ahora, si hubiera sido opcional, no perdonábamos. Pero Dios dice que si no perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Así es que, hermanos, para entender cómo resolver la culpabilidad que deja el pecado en nuestra vida, hermanos, tenemos que entender que Dios tiene autoridad para perdonar pecados y que es gracias a que nuestro Dios es misericordioso, hermanos, que podemos estar frente a Él. Él nos va a perdonar no en base a nuestro mérito, hermanos. Nos va a perdonar en base a quién Él es. Y Él es grande en misericordia. Porque las personas, hermanos, a los seres humanos nos cuesta trabajo perdonar a las demás personas y nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Sin embargo, nuestro Dios, hermanos, es grande en misericordia, porque si no fuera así, hermanos, ya nos hubiera descartado a todos, nos hubiera desechado a todos. En el diluvio, hermanos, ¿qué hizo nuestro Dios? Vio que la maldad de los hombres en Génesis capítulo 6 era tanta que, hermanos, quiso acabar con la humanidad. Pero en su misericordia, hermanos, Dios, hermanos, llamó a Noé y a su familia. Los salvó a ellos, mandó a Noé construir un arca, hermanos. Y después de que salieron, hermanos, de 40 días y 40 noches de estar lloviendo y se inundó todo el mundo, hermanos, de agua. Después de que bajaron las aguas, hermanos, salió la familia de Noé, hermanos, y de ellos se volvió a poblar la humanidad. Dios pudo haber acabado con la humanidad, hermanos, porque si Dios, hermanos, ¿quién puede pararse delante de Dios en su justicia? Nadie. Pero gracias a Dios que es misericordioso, hermanos, que este mundo no ha sido consumido. Así como no fue consumido en el tiempo de Noé, hermanos, por esa misma manera, hermanos, vemos que nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y al creer en Cristo, el tener vida eterna, hermanos, es que recibimos el perdón de Dios, porque Dios tiene autoridad para perdonar, hermanos, y ese perdón que Dios nos da no es en base a nuestros méritos, es en base al carácter de nuestro Dios, que Él es grande en misericordia, hermanos. Así es que para aliviar nuestra conciencia, hermanos, para aliviar la culpabilidad en nuestra vida, tenemos que aceptar el hecho, hermanos, de que no merecemos el perdón de Dios, y aún así Dios nos lo ha dado, porque Él es grande en misericordia. Y tenemos, hermanos, que comenzar a creerlo, vivirlo en nuestra vida, dar las gracias, de no decir, no, Dios, no me, como el ejemplo que dábamos del restaurante, que si un amigo paga nuestra comida, dice, no me la pagues, no me la pagues, y ya imagínense, después de que nos la pagó, estamos diciendo, no, te la voy a pagar, yo todavía no me lo puedo creer que me hayas pagado la comida, vas a ver que te la voy a pagar, y la persona te dice, pero si yo ya la pagué, no me tienes que pagar nada. Vemos que tan ilógico sería, hermanos, o absurdo, que nosotros viviéramos años atormentados porque un amigo nos pagó el almuerzo o la cena, y nosotros nos la pasamos por años diciendo, no, te lo voy a pagar, y el amigo te dice, pero si yo ya lo pagué. Así es tan grande la bendición que encontramos en Cristo Jesús, hermanos, que cuando la gracia de Dios ilumina nuestra mente y nuestro corazón y entendemos, hermanos, que hemos sido perdonados por Dios, no en base a nuestro mérito, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que Cristo cargó con nuestros pecados, hermanos. Es ahí, hermanos, donde nuestra alma tiene alivio. Esta es la manera correcta, hermanos, de sanar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia de la culpabilidad que nos ha quedado por causa de nuestro pecado. Mire lo que dice el versículo 4, hermanos. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Hermanos, tenemos que reconocer la grandeza de Dios
en poder perdonar. En la vida, hermanos, mire, como voy a leer una vez más este versículo, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En Dios hay perdón, hermanos. ¿Y por qué vamos a reverenciar a Dios? Porque dar el perdón no es tan fácil, hermanos. Y cuando hablamos del perdón, hermanos, empezamos a hablar de lo que es justo, de que sí es justo perdonar. Y luego hablamos de que para hacer justicia, ok, se perdona, pero la persona si hizo algo tiene que pagarlo. Pero el perdón que Dios da de nuestros pecados, hermanos, lo da porque Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora hay personas que cometen crímenes en este mundo y tienen que pagar ante la justicia de este mundo. Y pagan, hermanos, ante la justicia humana. Pero si piden perdón a Dios por su crimen y se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo como su Salvador, Dios los perdona. En este mundo pagarán las consecuencias de sus acciones, de su pecado, pero en Dios encontrarán perdón. Así es que, hermanos, es algo increíble, hermanos, que esto es, el perdón es de Dios, hermanos. Y nosotros los seres humanos podemos perdonar solamente teniendo a Dios. Un pastor, el pastor John MacArthur, me enseñó que cuando los cristianos perdonamos, nos hacemos más semejantes a Dios. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a llegar a ser como Dios, pero recordemos que el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros los cristianos es hacernos a la imagen de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es Dios. Y parte de ese proceso, hermanos, de hacernos a la imagen de Cristo es que aprendemos a perdonar. En la vida, hermanos, a mí me ha tomado mucho trabajo, hermanos, lograr encontrar paz por los pecados que he cometido. De niño, hermanos, recuerdo, hermanos, que a los 5 años, hermanos, yo aprendí a leer y a escribir porque mi mamá fue mi maestra en la escuela. Una escuela que se llama, en un pueblito rural en México, Ojo de Pinto, en San Luis Potosí. Mi mamá fue mi maestra de primer grado y a los 5 años aprendí a leer y escribir. A los 5 años, hermanos, yo leía solamente el capítulo 1 de Job. Era el que me gustaba. Y también a los 5 años, hermanos, recuerdo que me hablaron del plan de salvación. Y yo pedí que quería recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y era un niño que a los 5 años empecé a llorar mucho. Recuerdo que quien me dio el plan de salvación me preguntaba, pero pues, ¿qué pecados has cometido? Y pues ya niño, recuerdo que yo no quise decir los pecados que cometía, porque dije, no, pero te me van a castigar. Y de hecho, hermanos, nuestros pecados a quien se confiesan es a Jesucristo. Pero aún así, hermanos, crecí en un contexto cristiano, hermanos, y seguí creciendo, hermanos. Mi adolescencia, hermanos, fui un joven que cometí muchos pecados, hermanos. En mi juventud temprana, hermanos, el Señor me salvó, aunque yo tuve en mi mente, hermanos, conflictos en saber, ¿era salvo o no era salvo? Yo recuerdo, hermanos, que a los 5 años hice esa confesión de fe por Jesucristo. Luego, hermanos, pues las doctrinas, desde niño, hermanos, he estudiado por la gracia de Dios, o he aprendido cuestiones de teología, cuestiones como la seguridad de salvación o la pérdida de salvación, lo que se llama la doctrina arminiana y la doctrina calvinista, ¿verdad? Y en la iglesia, hermanos, yo lo que predico es la Biblia, ¿verdad? Pero esos conflictos, hermanos, estaban en mi vida. Cuando yo en la juventud me entrego a Cristo, hermanos, yo me sentía tan culpable, tan mal. Hay cosas que a mí, hermano, no sé la experiencia como cristianos y todos somos diferentes, pero a mí hay cosas que me han tomado muchos años, hermanos, encontrar el alivio en el perdón de mi Dios. Sé lo que es tener gran culpabilidad, sé lo que es sufrir por el dolor del pecado, sé lo que es no perdonarme a mí mismo. Incluso sé, hermanos, que me entregué a Jesucristo en mi juventud y aún así yo seguía atormentado, hermanos, por las cosas que yo había hecho en mi pasado. Pero, hermanos, el perdón no se gana. Yo no estoy en el ministerio para hacer penitencia o ganarme el perdón de Dios. El perdón no se gana, hermanos, si no, no es perdón. El perdón es un regalo que Dios nos da y Dios tiene la autoridad para perdonar. Lo que
yo tuve que hacer, hermanos, es reconocer que Dios es grande, porque en Él hay perdón. Y yo hoy, hermanos, lo alabo, engrandezco su nombre, hermanos, porque Él ha podido perdonar a este pecador, hermanos. Cosas, hermanos, que yo sé que los seres humanos no perdonan. Incluso, hermanos, en la vida, cuando uno peca, hermanos, uno hacia otras personas, uno hiere a otras personas. Y la Biblia nos enseña, hermanos, a pedir perdón. Y cuando a mí me ha tocado pedir perdón a personas, y cuando he pedido perdón, hermanos, algunas veces, hermanos, las personas nos perdonan y se puede restablecer una relación. Hay lo que se conoce como una reconciliación. Pero hay veces, hermanos, que hay personas, hermanos, que tal vez nos perdonan, pero no quieren tener una relación ya con nosotros. Y no hay una reconciliación, pero nos perdonan. Pero también, hermanos, hay otras personas a las cuales le pedimos perdón y deciden no perdonarnos. ¿Qué pasa ahí? Nosotros cumplimos, hermanos, con pedir perdón. Y si aquella persona no nos quiere perdonar, hermanos, es algo que nosotros tenemos que respetar. Los que hemos agraviado, tenemos que respetar cuando una persona decide no perdonarnos. Pero ahí es donde nos agarramos de nuestro Señor Jesucristo, de su gracia, de recordar de que si yo le he pedido perdón a Dios, Él me ha perdonado todos mis pecados. Él me manda, hermanos, pedir perdón, pido perdón y puedo hacer que se restauren relaciones, pero habrá otras que a lo mejor no se restauren. Y aunque no se restauren, confiar en el perdón de Dios, porque de esta manera, hermanos, Dios sana la conciencia. Una conciencia que no se sana, hermanos, se va a enfermar emocionalmente, en su mente. La psicología llama neurosis. Por eso vemos, hermanos, que Freud culpa a la religión de las neurosis o enfermedades mentales de las personas, porque consideraba que muchas personas, por su vida inmoral, ¿verdad?, se sentían mal. La culpabilidad degeneraba muchas enfermedades emocionales en la vida de las personas por no perdonarse, por vivir en culpabilidad. Entonces, ¿cuál fue lo que él hizo? Dijo, bueno, la culpa es la religión, la culpa es tus padres porque ellos te moralizaron, es decir, te enseñaron lo que es bueno y lo malo, pero no precisamente porque te hayan enseñado eso es lo correcto. Tú puedes decidir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, lo que los llevó es a las personas a negar a Dios, a negar la palabra, a crear su propia historia, en otras palabras, a mentirse a ellos mismos para tratar de engañarse de que no era tan malo lo que hicieron. Y aunque las personas logren engañarse a sí mismas con mentiras o reescribir su historia o decidir cómo ven los errores que han cometido, hermanos, miren, la manera más sana, o más bien la única manera correcta para encontrar alivio en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra conciencia, sentir el alivio en toda esa parte inmaterial de nosotros, de la culpabilidad, es pidiéndole perdón a Dios y reconocer que en Dios hay perdón, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que todo pecador que se arrepienta de sus pecados reciba el perdón de parte de Dios, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, lo llevó en su cuerpo. Así, hermanos, esta es la grandeza, hermanos, de la palabra. Reconocer que en Dios hay perdón. Él tiene autoridad para perdonar. Y, hermanos, es maravillosa esta obra, porque este perdón vale en esta vida ante los ojos de Dios. Y cuando se acaben nuestros días en esta vida y vayamos a su presencia, hermanos, ese perdón es válido, porque está firmado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo alabo el nombre de mi Señor en esta noche y te invito a que no te sigas atormentando más con tus pecados, que no sigas hiriéndote por las cosas que hiciste. Te invito a
a que te arrepientas de tus pecados y que si no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que reconozcas que tus pecados son en contra de Dios y le pidas perdón. Que reconozcas que Cristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados. Que si tú recibes este perdón, si tú recibes a Cristo, en Él tienes perdón de tus pecados. Y ese perdón es válido en tu vida ahora, y cuando mueras en la eternidad, te darás cuenta que fuiste perdonado de todos tus pecados. Y cuando tú recibes por fe esta gracia de Dios, tu alma comienza a sanar mente, emociones, conciencia. Solo en Cristo encontrarás paz para tu culpabilidad, porque en Dios hay perdón. Lo segundo que vamos a ver, vimos que Dios tiene la autoridad para perdonar, pero también vamos a ver en segundo lugar que debemos esperar las misericordias de Dios en nuestra vida. Espera, hermanos, por las misericordias de Dios en tu vida. Aquí en el versículo 5 vemos que dice la palabra: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Cuando una persona se arrepiente, hermanos, tiene un camino no tan fácil, porque primero muchas personas no van a perdonar lo que uno ha hecho, otras personas nos van a recordar tal vez siempre lo que hicimos o lo que fuimos, y tal vez sufriremos las consecuencias de algunos de nuestros pecados en nuestra vida. Pero el momento que ya Dios nos perdonó y empezamos a caminar con Dios, hermanos, vamos a comenzar a ver que en nuestra vida de ahí en adelante van a comenzar a llegar las misericordias de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque paramos el daño que estábamos haciendo en nuestra vida al vivir una vida de pecado. Y cuando paramos esa vida de pecado, hermanos, que nada más traía consecuencias desastrosas en nuestra vida, en nuestras circunstancias, pero también en nuestro daño emocional, en nuestro daño en nuestra conciencia, nuestro daño en nuestra mente, hermanos, nos vamos a dar cuenta que por vivir ahora en Cristo Jesús, hermanos, se para el castigo en nuestra vida, se para el dolor emocional, se para todo dolor de culpa, y llegará el día cuando comenzamos a ver las misericordias de Dios a nuestras vidas. Antes cosechábamos puro juicio, puro castigo, puro remordimiento, pura culpabilidad. Y ahora en Cristo, hermanos, cuando sabemos que hemos sido perdonados con todos nuestros pecados, hermanos, es como dijo John Bunyan en su historia del progreso del peregrino: esa carga que traíamos en nuestra espalda, ¿verdad? Ese peregrino que andaba caminando con esa carga en su espalda de una mochila pesada, hermanos, cuando fue a la cruz del Calvario y vio a Cristo y creyó en que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por sus pecados, hermanos, en ese instante ese peregrino que viajaba por el mundo, hermanos, todos sus pecados cayeron de su espalda, y en ese momento comenzó a darse cuenta el alivio que se sentía de caminar ahora sin esa carga. Hermano, hermana, espera en Jehová, espera en su palabra. Ten la esperanza que Dios, ¿verdad?, va a obrar en tu vida para que quites toda culpabilidad. Te equivocaste, has cometido errores, has pecado, sí, pero en Cristo hay perdón. Todos pecamos, todos nos equivocamos. Por eso necesitamos a Cristo, porque en Él hay perdón, y cuando Él nos perdona empezamos a vivir ahora una vida en la cual íbamos antes por el camino que cometíamos pecado y errores, ahora vamos por el camino distante, y en ese caminar, mientras esperamos a Dios, podemos ver cómo la gracia de Dios viene a nuestra vida. Porque, hermanos, esta palabra de esperar no quiere decir que nos quedamos ahí tranquilos, espantaditos, sin hacer nada. No, hermanos, se trata, hermanos, de que seguimos hacia adelante con nuestra vida. Sabemos el error que hemos cometido, sabemos los pecados que hemos cometido, hemos tratado de enmendar nuestra vida, hemos pedido perdón a quienes hemos ofendido. Podemos encontrar la dicha de ver que personas nos perdonan, de restablecer relaciones que dañamos. Habrán otras que no se podrán arreglar algunas relaciones, porque el pecado a veces nos deja pérdida y daño. Pero aún con las cicatrices que deja el pecado, hermano, podemos ver que esas cicatrices sellan por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Dios es grande. Mi vida, hermanos, parece que entre más tiempo paso yo en este mundo, más me lleno de cicatrices. Tengo en edad de niño esta cicatriz aquí. Ahora tengo una cicatriz más grande. Pero comparado, hermanos, con las cicatrices que uno lleva en el alma, no son nada. Pero gloria a Dios, hermanos, porque puedo dar testimonio de que la gracia de Dios es la mejor medicina para sanar la mente, las emociones y la conciencia. Gloria a Dios por Jesucristo, hermanos y hermanos. En Él hay perdón, en Él hay esperanza de que si nuestra vida ha sido arruinada por el pecado, hermanos, porque nosotros lo cometimos o otras personas nos arruinaron con su pecado, hermanos, ¿sabe qué, hermanos? En Cristo hay esperanza. Pedimos perdón a Él y que en Cristo, hermanos, aún de una vida dañada, Él puede hacer un trofeo hermoso de su gracia. Mi hermana y hermano, tu vida no está terminada. Tendrás hijos rebeldes que no ves, dirás en qué me equivoqué, o reconocerás que tú les fallaste a tus hijos, pero ya te entregaste a Cristo y le pediste perdón. Tal vez tus hijos no te perdonarán, pero sabes que Dios te perdona. Y sigue viviendo para el Señor. Ten fe, ten esperanza. Puede ser que el Señor restaure con el tiempo esa relación con tus hijos. Tal vez, hermano o hermana, tú, por tu error, por tu pecado, tú perdiste tu matrimonio. Y tal vez ya por tu causa de tu pecado tú no puedes ya arreglar ese matrimonio. Quien fue tu cónyuge se casó. Que digas, que deje, ya no, fue culpa tuya por tu error. Pero ¿sabes qué? En ese error, aunque ya no puedas enmendar en ese tu matrimonio pasado, en Cristo puedes encontrar perdón. Y también por el otro lado, hermano, hermana, tal vez usted es el cónyuge al que usted le fallaron, al que usted dejaron. Y tal vez usted dice, ¿pero por qué? Se fue, no regresó, yo tuve que seguir adelante con mi vida. En Dios hay perdón. Usted continúa adelante, siguió con su vida, Dios le mandó otra persona buena en su vida, adelante. Que el Señor puede sanar las heridas que le dejó su matrimonio anterior y ahora en este nuevo matrimonio servirle al Señor. O tal vez, hermano, no se vuelve a casar. Servirle al Señor. Cada caso es particular, pero lo que yo quiero que sepa, que la gracia de Dios está para restaurar lo que parece ser una vida destruida. Oh, hermanos, el pecado daña de maneras increíbles. Es triste ver, hermanos, cómo muchos jovencitos son heridos, hermanos, abusados. A veces no nos ponemos a pensar estas cosas en las predicaciones, pero ¿sabe el dolor emocional que deja un abuso sexual en niños pequeños? ¿Saben cómo quedan destruidos? Les afecta cómo estudian, cómo se relacionan con otras personas. Y en la psicología, hermanos, no encuentran cómo sanarlos, ayudarlos. Pero ¿sabe? En Cristo hay perdón. Cuando la persona sabe que no es culpable del daño que le hicieron, cuando la persona entiende, cuando ese niño entiende que Dios le perdona, que Dios le ama, que Dios le puede ayudar a continuar hacia adelante, hermanos, que Dios lo va a bendecir. Es una bendición tan grande, hermanos. ¿Por qué no alabar a nuestro Dios por su perdón? Es maravilloso, hermanos. En este mundo, hermanos, no hay nada más sanador que el perdón de nuestro Dios. Tal vez alguien que me escucha ha estado sufriendo por años remordimientos de algún pecado en tu vida. Mira, si tú le has pedido perdón al Señor, confía en que Dios perdona. Porque Dios no es hombre para que mienta. Cuando Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, Él perdona, Dios perdona. Y si ya tienes el perdón de Dios, no tienes necesidad de seguir atormentándote. Confía en el perdón de Dios. Que no se te olvide nunca que no lo merecías, pero Dios te perdonó. Y el reconocer la gracia de Dios en tu vida, que te aliente a esperar en Dios. ¿Cómo esperar? ¿Quedarte sentadito? No. A esperar en Dios, decir, voy a seguir adelante con mi vida, no me voy a rendir. Se rompió, terminó, me tengo que levantar, tengo que comenzar de nuevo mi relación con mis hijos, tengo que comenzar mi relación de nuevo con mis hermanos en la iglesia, tengo que comenzar de nuevo
¿verdad?, una nueva vida. Adelante. Dirás, me dejaron solo mi cónyuge. Sigue adelante. La pérdida que te deje el pecado te dolerá por un tiempo, ya sea tu pecado personal o el pecado que otras personas te hicieron a tu vida, pero con el Señor sigue adelante. Espera en el Señor. ¿Qué esperas? Sigue adelante con tu vida, trabajando, sirviendo al Señor, esperando por esas misericordias de Dios, porque te vas a dar cuenta que cuando el pecado te arruinó y que parecía que tu vida ya estaba acabada, te vas a dar cuenta que por esperar en Dios y seguir adelante, vas a ver cómo las misericordias de Dios continúan llegando a tu vida, y te darás cuenta que estarás viviendo más feliz y más en paz incluso que antes, porque así es nuestro Dios. Cuando Él dice que perdona, perdona sinceramente. Él no va a estar recordando lo que hiciste, ni te lo va a estar echando en cara, ni te lo va a cobrar. Al contrario, te perdona y te ayuda a que salgas adelante con una nueva vida perdonada. Mire lo que dice el versículo 6, hermanos, y 7. Dice, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Cuando habla esta ilustración, ¿verdad?, esta imagen, habla de aquellos guardias que están velando la noche y esperan porque llegue esa mañana, están deseosos porque termine su turno. Así, hermanos, vivamos, trabajando en la gracia de Dios, seguir adelante, hermanos. Fallamos, levantémonos. Tal vez de momento no veremos que las bendiciones de Dios, porque hemos recién pecado, hemos sido recién levantados, nos hemos recién arrepentidos, sentimos el dolor del daño que hemos causado en otras personas. Levántate en el perdón de Dios y comienza a hacer lo bueno, comienza a vivir con Cristo, y tarde que temprano verás cómo las misericordias de Dios son reales en tu vida. Mira lo que dice el versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Y luego dice, y abundante redención con Él. En nuestro Dios hay misericordia, hay un amor fiel, hermanos, que aunque nosotros le fallamos, Él sigue amándonos a nosotros. No lo merecemos, pero así es nuestro Dios. Y luego dice, abundante redención. Él nos compró, hermanos. Pagó por nuestros pecados. Haga de cuenta, hermanos, cuando usted va a una tienda a comprar un objeto, usted va a querer comprar algo nuevo, lo mejor, y más si tiene el dinero. Nunca usted va a pagar algo caro por algo que está dañado, algo que no tiene valor, incluso algo que está todo sucio y tirado. Usted no va a pagar nada de eso. ¿Y se imagina? Lo que hizo Cristo es que Cristo entró en la tienda de este mundo, hermano, y vio lo más dañado. Y eso que estaba dañado era usted y yo. Y Él decidió pagar, hermanos, con todo lo que Él tiene, que es su Hijo Jesucristo. Esa es la abundante redención, hermanos. Mire lo que dice el versículo 8. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El pueblo de Israel fue enseñado a ofrecer sacrificios para recibir el perdón de los pecados que cometían, pero como seguían pecando, seguían ofreciendo sacrificios hasta que llegó Jesucristo. Y mire lo que hizo Cristo. Busque conmigo Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice la palabra: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, hablando de Cristo. Luego nos dice, perdonándoos, ¿qué? Algunos pecados. Dice, no, dice todos los pecados. Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo ese expediente donde estaban guardados
todos nuestros pecados. Los agarró Cristo y los clavó en la cruz. ¿Cómo? Al clavar su cuerpo ahí. Él pagó por nuestros pecados. Por eso no tenemos que pagar nosotros. Él pagó por pura gracia, para que nosotros aprovechemos esta nueva vida que Él nos da y disfrutemos de su perdón, porque es necesario el perdón de Dios para comenzar esta vida nueva en Cristo Jesús. Dios tiene autoridad para perdonar, y porque Él perdonó, nosotros no podemos cuestionarle a Dios. Nadie puede cuestionarle a Dios por qué perdonó nuestros pecados. Él mandó a su Hijo morir en la cruz del Calvario, y porque nosotros nos arrepentimos y creímos en Jesucristo, ese perdón de Dios ha sido validado por Cristo en nuestra vida, porque Cristo recibió el castigo que tú y yo merecemos. Cuando por fe entendemos esta gran bendición, nos damos cuenta de lo afortunado que somos y podemos vivir una vida que está en paz con Dios, que ya no hay castigo de condenación a nuestra vida, que ha sido arreglada nuestra relación con Dios, ya no estamos separados de Dios. Y por lo tanto, podemos vivir quitándonos el peso de toda culpabilidad, sabiendo que no merecíamos el perdón, pero Dios nos lo ha dado, porque en Dios hay perdón. Querido hermano, quiero invitarte a que veas tu vida. Estás sufriendo en tu corazón por la culpabilidad de tu pecado. Nadie sabe de tu dolor. Incluso a lo mejor no saben de tu pecado, pero Dios lo sabe. Y si le has pedido perdón a Dios, si te has arrepentido genuinamente, debes saber que en Dios hay perdón. Él te ha perdonado. Levántate y vive una vida agradecido con Dios. Alábale, porque Él te ha perdonado. Maravíllate de cuán grande es Dios, que estuvo dispuesto a perdonarte. Vive, trata de enmendar el daño que causaste. Y si te das cuenta que hay cosas que no puedes resolver, que hay cosas que se rompieron para siempre, recuerda que en Dios hay perdón. Y deja que la gracia de Dios comience en ti un nuevo camino. Hermano en Cristo, no importa las heridas del pecado, el Señor te ha perdonado y tu vida no está acabada. Vive en el gozo de Dios. Vive en el amor de Dios. Esto es por gracia. Ninguno de nosotros lo merecemos, pero Dios tiene la autoridad para perdonar y nos ha perdonado en Cristo Jesús. Dios perdona cuando hay arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino nos lleva a Dios, y Dios puede ayudarnos a levantarnos cuando nuestra vida la hemos destruido por el pecado. A Dios sea la honra y la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, porque en Él, Señor, nos has dado perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque le enseñaste al pueblo de Israel el costo de sus pecados. Les enseñaste la importancia de arrepentirse genuinamente
Y gracias porque enviaste a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Porque ahora nosotros podemos confesar de que somos tus hijos gracias a que creemos que Cristo es el Hijo de Dios, es tu Hijo amado, y porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados por tu gracia. Ahora ayúdanos, Señor, a ser sanados por tu palabra y no permitir que ninguna culpabilidad dañe nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, sino que en Cristo, por tu palabra, seamos sanados. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Que Dios los continúe bendiciendo y nos vemos el jueves, ¿verdad?, en la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. En nuestra vida,